y vamos a estudiar el pecado original del hombre, sus consecuencias y también su redención. Vamos a ir entonces a Génesis 3, vamos a leer del 1 al 7. Génesis 3, del 1 al 7. Y el Señor dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Hasta acá, en la historia de Adán y Eva, era todo bien. Vivían en santidad, no conocían el pecado, no conocían la crisis de esta vida, y todo lo que les rodeaba era bueno. Dice la palabra que el Señor creó las lumbreras, y dijo Dios que era bueno, la tierra era bueno, la naturaleza, los árboles, los peces, los árboles, todo lo que rodeaba a Adán era bueno, agradable para vivir. Y qué decir también del huerto donde el Señor le puso. Tenía de todo. Parece que era un huerto de muchas frutas, de mucho árbol, de mucha sombra. Y había lo que él necesitaba, lo tenía en ese huerto. Tenía animales con los cuales él se comunicaba, los cuidaba y los gobernaba. Pero él vivía en santidad. Hermanos, esa realidad de Adán desde el capítulo 2, en que él es creado, luego viene Eva, ningún hombre más la ha experimentado, el vivir sin pecado. Ningún hombre ha sido capaz, ya no decir una vida, pero siquiera un minuto sin pecado, ningún hombre lo puede decir que lo ha vivido. Por santo que se crea, por santo que diga que es, pero no ha podido vivir un minuto de su vida sin pecado. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza pecaminosa, y la tenemos todos nosotros. Entonces nosotros no conocemos lo que es vivir sin pecado. Nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido salvos, hemos sido redimidos, pero no conocemos una naturaleza sin pecado. No nos imaginamos cómo podría ser, pero Adán sí que supo, y Eva también. Dice que vivían en santidad y en una comunión con Dios muy estrecha, al grado que dice que Dios les visitaba. Pero en el capítulo 3 cambia toda la historia. Aquí viene entonces una situación en la cual aparece un personaje. Quizás no la esperaba Eva, quizás ya la conocía, ya habría hablado antes con ella, pero la serpiente aparece y comienza a meter dudas, a decirle medias verdades a Eva para que hacerla caer. Hermanos, la sutileza de Satanás está acá muy descrita en el verso 1. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho. Quizá la serpiente no era como las que conocemos ahora, porque así como es ahora, es una serpiente bajo maldición. Le dice, bajo tu pecho andarás y comerás del polvo. Posiblemente esta serpiente tenía alas o tendría pies, volaba, caminaba, y debe haber sido muy elegante. No ese ser detestable que nosotros conocemos ahora. Hace unos años atrás yo me tomé una foto con una pitón enrollada acá,
y ha causado sensación en todo el Facebook y los que lo han visto, porque dicen, ¿cómo Herberto se toma esta foto con esta serpiente? Porque es bastante grande, ¿verdad? De más de 2 metros tal vez. Es una serpiente muy grande. Y porque uno sabe que es mansa, la pitón no muerde, no ataca, además que está domesticada en un zoológico, pero da esta sensación de temor. Y esta serpiente era seguramente muy atractiva a los ojos de Eva, que no le tenía temor, sino que Satanás usó la serpiente precisamente porque era bella, porque era hermosa y porque era fácil llegarle a Eva a través de una serpiente. Dice que era astuta, entonces era un animal muy inteligente. Dice que era más que todos los animales, y en verdad nosotros ahora conocemos animales muy inteligentes, domesticados, del elefante, las mismas serpientes, leones, tigres, todos aprenden cosas y son muy inteligentes a la hora de actuar cuando son eficazmente entrenados. Pero esta dice que era la más astuta, la más inteligente que Jehová había hecho. Entonces tenemos que la serpiente también tenía la habilidad de comunicarse con Eva, hablaba. Entonces, a través de ella, Satanás entra y le hace una pregunta que fue muy eficaz para el plan de Satanás. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Así que así es Dios de malo, que no te permite comer a ti de todos los árboles, de todos los frutos que hay en el huerto. Ya comienza entonces la situación de hacer caer a la mujer. Dice que no comáis de todo árbol del huerto. Cuando vemos el mandamiento, no es ese el mandamiento, sino que la serpiente trata de decir a la mujer, a ver si conoces la palabra de Dios, a ver si conoces ese único mandamiento que te han dado. Recordemos que no estaba la ley, no había más mandamientos más que este. La mujer y Adán eran muy libres de hacer lo que querían, pero menos del árbol que está al centro del huerto, de ese no. Un solo mandamiento. Cualquiera diría, bueno, era fácil cumplirlo, porque un solo mandamiento, quizás, pero no. Cuando hay duda, cuando se desconoce la palabra de Dios, no podemos guardar un solo mandamiento. De no ser por la ayuda de Dios, que nos salva por su gracia inmerecida, no podíamos nosotros ser salvos por guardar un solo mandamiento. No podemos. Pero hablaban otros animales en la Biblia, hay más registros de animales que hablaron, claro que sí. Vamos a ir a Números 22-28. Números 22-28. Si alguien lo encuentra, por favor puede leerlo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Amén. Aquí tenemos una burrita que no solo habla, sino que sabe también matemáticas, porque sabe contar muy bien. Dice, ya van 3 veces que me has azotado. O sea, sabía matemática. Ya lo vimos que no escapaban los números a esta asna. Entonces, hay evidencia de que otros seres, aparte del hombre, hablaron. También tenemos ángeles que hablaron, arcángeles que hablaron el idioma de los hombres. No hablaron el idioma de los cielos, hablaron el idioma con el que el receptor. En hebreo, en arameo, según el caso, hablaron estos ángeles. También hay estos seres que hablaron así como la serpiente. Entonces no nos extrañemos esa charla tan amena que tuvo la mujer y la serpiente. Hablaba esta señora. Entonces desde ese tiempo, cuando ya Dios
da ese mandamiento a la serpiente de que va a ser arrastrada, que va a andar por ahí. Ya entonces la serpiente viene a ser como un símbolo de maldad, de pecado, de perversión. Usted puede ir al Salmo 58, 4, Mateo 23, 23, Apocalipsis 12, 9. Tenemos entonces que la serpiente es símbolo de pecado. Desde entonces, ya el apóstol Pablo le llama la serpiente antigua, al mismo Satanás. Entonces no hay nada agradable en la serpiente desde este hecho, o sea que lo que hizo fue muy grave. También entonces que vivía Adán y Eva, que se convierten en el primer hombre y la primera mujer en pecar. Y desde ahí vino el pecado a todas las generaciones hasta nuestros días. Y seguirá, mientras este mundo siga existiendo, seguirá este pecado. Entonces, el primer pecado se gesta entonces con Satanás, poniendo en duda en la palabra de Dios. Y Eva queriendo superar el ingenio de Satanás. El problema de Eva fue que se puso a debatir con Satanás. Y a través de la Biblia no encuentra usted ningún texto que diga que nosotros vamos a debatir con Satanás. Podemos resistir, dice Pedro en sus cartas, dice que resistid al diablo. Luego Santiago dice que estando en obediencia y a base de fe, el diablo puede huir de nosotros. Pero nunca dice vamos a dialogar con Satanás a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque podemos en el debate citar mal la palabra de Dios, tal cual lo hizo Eva. Eva no citó bien el mandamiento y entonces la serpiente dijo, wow, aquí la tengo. Aquí la tengo a esta porque no conoce la palabra de Dios. La citó mal. Y la serpiente supo muy bien y se fue al ataque. Una vez Eva descontrolada, confundida, la serpiente va al ataque. Y dice que contestó la mujer y dijo, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta aquí estaba bien. Pero ella le agrega, ni le tocaréis. Esa frasecita fue la clave para la derrota. Hermanos, la palabra de Dios no necesita que nosotros le agreguemos ni le quitamos nada. Para que se oiga mejor, para que sea más defecto en el no. Tenemos la autorización de quitarle ni ponerle a la palabra de Dios. Y Eva lo hizo. Desde el propio comienzo dice, ni le tocaréis. Jamás Dios le dijo, no lo toquéis. ¿Por qué? Porque ese árbol tenía que cuidarlo a Adán. En alguna manera podía tocar esos frutos. Le iba a echar agua, le iba a echar abono, ponerle tierra, acostarse bajo el árbol, todo eso estaba permitido, pero menos comer. Pero ella dice, no, vamos a ir más radical todavía, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, esa frase que mete Eva es vital para su derrota y su posterior caída. Ningún hijo de Dios entonces debería de exponerse a Satanás, porque no tenemos ni la autoridad ni la capacidad para debatir con Satanás, porque él se sabe muy bien la palabra de Dios, mucho más que nosotros. Cuando Jesús anduvo en la tierra, los demonios sabían quién era Jesús. Oh, hijo de David, tú eres el hijo del Dios viviente. ¿Y qué hacían los expertos en la palabra de aquel tiempo? ¿Será este el Cristo? ¿Será el profeta? ¿Esperamos a otro? No, hace los milagros por Belcebú. Vino de Belén, y de Belén no ha nacido nada bueno. Y un montón de cosas
Y los demonios tenían muy en claro quién era Jesús. Mucho más claro quién era Jesús, de dónde venía. Y dice, no nos metas más en tormento. Cuando el Señor se acercaba a esos demonios, sabían entonces quién era el Señor Jesucristo. Es peligroso entonces debatir con Satanás. Es posible que en el debate, en el apuro, nosotros citemos mal la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz mientras no le añadamos nada. Vamos a ver Proverbios 30, 5 y 6. Proverbios 30, 5 y 6. Dice, toda palabra de Dios es limpia y Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces la palabra de Dios es limpia y si le añadimos somos mentirosos. Tan claro como esto. El texto lo dice muy claramente. Entonces sigue la serpiente con su engaño. En el verso 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Le dice, te están engañando, te están viendo la cara. Dios es egoísta, Dios es mentiroso, Dios no te está dando todo lo que tú tienes capacidad. Lo seguimos viendo ahora nosotros. Hay algunos grupos que dicen, saca lo tuyo, saca tu ser, pare de sufrir, todas esas cosas. Dice, o sea, tú eres un grande, tú eres un héroe y tienes que ir. No, la Biblia dice esto, pero si vos haces un pacto y si sos ungido, vas a tener mucho más de lo que Dios te ha dado. Entonces, le toca el ego a Eva. Le toca el ego de una manera que le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La tentación era muy pegajosa. ¿Quién no quiere ser como Dios? Tener la sabiduría, tener los ojos abiertos como Dios y tener esa sabiduría de conocer el bien y el mal. Dijo Eva, me voy, toco entonces. Le tocó el ego. Tan así que Eva va solita a tomar del fruto. La serpiente no le dio el fruto, no la llevó de la mano al árbol, sino que dice que y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Le despertó el apetito y era agradable a los ojos también. O sea, ella estaba impactada. Dijo, quizás nunca había visto tan en plena belleza este árbol. ¿Cómo es que yo no lo había visto antes? Y árbol codiciable. Y aquí ya entró el pecado, la codicia. La codicia es pecado. Codiciable para alcanzar sabiduría. Lo que está diciendo acá es que ella quería hallar sabiduría a costa de lo que fuese. No me importa lo que tenga que hacer, pero esto lo tengo que lograr. Tal cual ahora el hombre. No importa si va a mentir, si va a atropellar, si va a llevarse de encuentro hasta su propia familia, pero él quiere triunfar. Eva quería triunfar. Dice, codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Aquí tenemos que ella solita. No fue forzada. Entonces, tomó y comió. La serpiente se quedó quizás a una distancia. Dijo, esta ya va decidida. Ya no siguió diciendo más, sino que fue y comió. Dice entonces, y dio también a su marido. Este hombre, Adán, pecó voluntariamente, por su propia decisión. Vea usted que ni la serpiente se encarga de él. Ya no, porque ya cuando Eva le da, simplemente come. ¿Verdad?
el cual comió así como ella. O sea, con el mismo apetito, con la misma decisión, cayó en el pecado, sin que la serpiente, ni siquiera Eva, lo engañara. Comió. Entonces, por eso es que Adán es el primer hombre en pecar, porque lo hizo sin la ayuda de nadie. Eva por lo menos tuvo ese engaño que ella misma después lo confiesa. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Acá se da la primera vez en la historia de ellos que se dan cuenta de su desnudez. Algunos estudiosos dicen que tal vez había una forma de nube, algo que un reflector que les cubría sus cuerpos, tal cual Jesús en la transfiguración, que algo que brillaba, que no podían ellos verse su desnudez, pero al pecar eso desaparece y quedan ellos expuestos el uno al otro. Dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Una realidad para ellos nueva, pero que les avergonzaba. Hasta allí nunca se habían avergonzado, no se tenían miedo el uno al otro, había fidelidad, había verdad en su palabra, pero ahora ya no. Hay una separación porque el pecado lo que hace, separa al hombre de su entorno, como también del Señor. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí tenemos entonces la primer religión del mundo. La primera religión que trata que el hombre pueda arreglar su situación por sus propios medios. Le dijo a Eva, no, ¿qué los ponemos? Y comenzaron a ver y cortaron hojas de higuera y se cubrieron su parte delantera. Entonces, la religión que persiste hasta ahora, el hombre queriendo sanar su problema de pecado a través de religión, no si yo tengo muy buenas obras, no si yo soy bueno, no si mi papá iba a la iglesia, no si mi mamá me llevaba chiquito a la escuela dominical, no si yo aquí, y hace toda una religión de lo que les rodea, igual que Adán y Eva. Pero eso no les servía, para nada. Cuando Dios los encontró, los vio igualmente desnudos, y es Jehová el que les viste. Pero esto lo vamos a ver en la siguiente semana, donde vamos a estudiar los juicios a estos personajes. El juicio a la serpiente, el juicio a Adán, el juicio a Eva, a la naturaleza, a la tierra en sí. Todo es transformado de una nueva manera por Dios. ¿Por qué? Porque el hombre ha pecado y ha perdido su inocencia. Ya no es más el hombre sin pecado, ahora Adán y Eva son pecadores tal cual nosotros ahora. Gracias, hermanos, y vamos a dejar hasta acá, y luego vendrán, como les digo, los juicios y la redención de Dios al pecado. Oremos. Amante Dios celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias por mis hermanos, Señor, que están hoy con nosotros y han escuchado, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra caída, a pesar de nuestras debilidades, Señor, de nuestra torpeza, Señor, tú nos perdonas, tú nos amas y tú nos vistes, Señor, de santidad. Gracias, pues te damos en el nombre de Jesús, tu Salvador. Amén.